This house party is crazy. My crew is hella wavy. Yo, flip the cup, then say what's up, then slide out with your lady. No ifs or buts about it. My style is technotronic. Hola, amiga. Hola, amiga. ¿Qué haces? Aquí un experimento. ¿De qué? Sobre la ley de Boyle. ¿Y qué es la ley de Boyle? La ley de Boyle es una ley de los gases que relaciona el volumen y la presión a una temperatura constante. ¿Qué me enseñas? Ya, te enseño. Para eso vamos a utilizar ahorita un pozuelo, una botella de plástico, una copa y un globo. Un globo. Ajá, ya. Entonces vamos a introducir este aquí. Porque la ley de Boyle nos dice que la presión del gas es inversamente proporcional al volumen que ocupa. Es decir, si el volumen aumenta, la presión disminuye. Y si el volumen disminuye, la presión aumenta. ¿Ves? ¿Quieres entender? Y es por esto que se infla el globo. Sin necesidad de inflarlo con la boca. Debido a que la presión disminuye. Me gusta. Some models, so spin the bottle, girl. I'm just getting started. Get up, get up. Pump the volume. Usu, ¿qué haces? No juegues. Nada aquí molestando. ¿Y tú qué haces? Necesito, la verdad, que me ayudes con el concepto de la ley de Charles, ya que sé su teoría, pero no lo entiendo en sí. ¿Cuál es el concepto? Dime a ver si te puedo ayudar. ¡Ay! Verás. La ley de Charles nos dice que el volumen de un gas a temperatura constante es directamente proporcional. Es decir, que si la temperatura aumenta, el volumen también, o si la temperatura disminuye, su volumen también. Ya, a ver. Hagamos un experimento. Tengo aquí un globito. Pero me explicas, ¿ya? Te voy explicando el globito. Después lo colocamos en la botella. Este es mi fosforito. A ver, te ayudo, dime qué hago. Prendamos el papelito. ¿Ya? Ya, verás. La ley de Charles dice que mientras a temperatura constante el volumen de un gas aumenta, ¿verdad? Empecemos a calentar. Media hora. Experimento fallido número 1. Intentemos nuevamente. Tú me dijiste que mientras a temperatura constante el volumen de la presión aumenta. Si ves que el globo empieza a inflarse, Sí. es porque la temperatura aumentó, mientras que la presión del gas también aumenta. Mientras que cuando disminuye la temperatura baja. ¿Sí ves cómo se va desinflando el globito? ¿Ya? Y no se desinfla el globito. Ah, qué bueno. Bueno, compañeros, este es el experimento que hemos realizado con respecto a la ley de Charles. Los materiales que hemos utilizado, como pueden ver, es una botella de plástico, un globo, unos cerillos para poder prender y que se caliente la botella y agua fría con otros. The bass. Get up, get up. Turn me on and let me do my thing. Get up. We in the house. Hola, Andrés. Hola, ¿qué pasa? Nada, ¿qué ni sabes? ¿Qué? Me saqué cero en la prueba de la lección de química de la profe Rosita Delgado. Eso te pasa por no estudiar. Sí, es que no pude la ley de Luisa. ¿Me puedes enseñar? Bueno, verás. Te voy a explicar de la manera más sencilla, ya para que lo entiendas. Bueno. La ley de Gay-Lussac se establece la relación entre la presión y la temperatura de un gas cuando el volumen es constante. Esto ocurre ya que la temperatura de las moléculas del gas, ya que la temperatura aumenta, por lo que estas moléculas se mueven rápidamente y entonces comienzan a chocar entre las paredes del recipiente. Esto ocurre porque las paredes del recipiente tienen una forma definida y también volumen definido. No me entendiste, ¿verdad? No. Bueno, ya me digo. Mejor te voy a explicar con más No tiempo, puedes ¿ya? conmigo. Bien. Sí, ya lo sé. Indícame, ¿qué tengo que hacer? Yo te voy explicando, verás. Según esto... Bueno, Bueno, primero vamos a poner esto lo más juntos que sean así en el huevo. Redúcelo así, ¿no?
¿Les meto en el huevito? Sí, Ya. Espera, Rito, más juntos que diga como decir. sí. ¿Ya? Ya, entonces los vamos a prender. Ya, y ahora. Bueno, este lo vamos a introducir aquí en la botella. Introducimos y vamos a ver cómo el gas, la temperatura va a se apagó. Bueno, como puedes ver, bueno, ya seguí nomás. Nada, como puedes ver, la temperatura aumentó, por lo que hacía que al ver que no tenía espacio, chocaban rápidamente entre esto, le succionó al huevo y ya, pues y tenía que romperse, sí. Ya. Ah, ahora sí entendí. Muchas gracias, André. Bueno, wow, se hace un milagro como siempre. We here to stay. Get up, get up, get up, get up, get up. Sigue técnicamente con Chas, pero vas a... ¿Qué dice? ¿Qué dice? Esa cosa eso está raro. ¿Qué cosas? El globito. Como que los pies. Ya, lista. Entonces me quedo sin ¿por qué? Yeah. We be raging round the clock. Feel that bass around. Hola, ¿tú qué haces? Hola, Nelly, aquí con unos instrumentos. ¿Y tú qué haces? Nada, aquí un poco preocupada, ya que me dieron el concepto de la ley de Charles, pero no termino de comprenderla. ¿Cuál es el concepto de la ley de Charles? A ver, la ley de Charles nos dice que el volumen de un gas a temperatura constante... Te dije que no quisieras ver. Fill that red cup to the top. Birthday shots. Doesn't matter.